Amén, mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo de una manera especial en esta preciosa noche. Agradecemos al Señor la oportunidad de permitirnos nueva vez hacer uso de su palabra en esta ocasión. Y bueno, en medio de estos tiempos que cada vez más se notan más oscuros y que la iglesia está a punto de ser arrebatada, vamos a aprovechar bien el tiempo en esta noche a aprender de la palabra del Señor, puesto que mientras más aprendemos su palabra, más posibilidad de agradarles tenemos. Vamos a empezar con nuestro estudio que tenemos para esta noche, un tema bien interesante, el cual es Jesús llama a Felipe y a Natanael. Amén. Así que a manera de inicio siempre acostumbramos a hablar acerca de los objetivos y vamos a empezar con el primero. Dice, entender que el penetrante ojo de Dios nos ve y nos conoce por completo. De eso no tenemos duda, hermano, puesto que sabemos que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando lo bueno y lo malo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Así que en ese sentido conocemos que Dios nos ve y nos conoce. Conoce todos nuestros gustos, deseos, propósitos que tenemos en nuestros corazones y sabe cada una de nuestras intenciones de la manera más amena y más amplia. Dios la conoce. El siguiente objetivo es afianzar nuestra fe en Jesús para que ésta sirva de testimonio para salvación a los demás. Sepa usted, mi amado hermano, que mientras más fe nosotros tenemos en Dios, esta fe nos va a regir hasta nuestra actitud, nuestra vida, nuestro carácter, nuestro comportamiento, y todo eso va a servir para que las personas visualicen a Jesús a través de nosotros, a través de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, a través de nuestra mirada, de nuestro comportamiento, de nuestro tono de respuesta. Las personas van a notar que en nosotros hay algo diferente. Entonces es por eso que la fe en Jesús en nosotros tiene que darse a crecer y tiene que ir en crecimiento cada vez más para que podamos parecernos a Jesús. Amén. Continuamos. Y el tercer y último objetivo dice persuadirnos y motivar a otros a tener su propia convicción con Dios. Muchas veces las personas quieren conocer a Dios y muchas veces nosotros le decimos, bueno, acércate a Dios, pero nosotros mismos no estamos persuadidos de quién es Dios realmente. Y no hay algo más convincente de cuando usted predica algo con base, de cuando usted habla con base. Imagínese, hermano, por ejemplo, cuando usted tiene alguna inconveniente con alguien, cuando usted está argumentando o discutiendo, por así decirlo, óyeme, no hay algo más cuadrado que una gente cuando sabe que tiene la razón. Así es también cuando usted conoce a Cristo, cuando usted conoce a Dios, que usted ha experimentado a Dios en su vida, la realidad de Dios en su vida, porque usted ha visto a Dios sanando, haciendo milagros en su vida, que usted es testigo. Entonces ya usted está persuadido de quién es Dios y por tal motivo usted defiende la existencia de Dios y predica a los demás hablándole acerca de Dios, pero con convicción, con base. Así también tenemos nosotros, hermanos, que persuadirnos y también motivar a otros a que alcancen su propia convicción o experiencia con Dios. Amén. Dicho esto, vamos a ver la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 43 al 51. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo,
De cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esta es la base bíblica sobre la cual vamos a hacer tornar este estudio. Vamos a continuar con lo que es el pensamiento central, el cual dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tenemos un concepto en el tema que queremos desarrollarlo para que usted pueda afianzar más el conocimiento del tema. Y dice, es la palabra llamar. Llamar no es más que, es una palabra que viene de un verbo castellano, que es llamar, viene de clamar, es latín, ¿verdad? Del latín clamar, que es designar por medio de una palabra, nombre o apelativo a una persona, animal o cosa. Cada uno de nosotros tenemos un nombre, eso es su designación. Su nombre es su designación con el cual a usted se le llama. Amén, con el cual a usted se le reconoce. Así que, dicho esto, vamos a entrar en el desarrollo del estudio. Amén. Vamos a empezar. Y dice el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Amén. Aquí hay algo bien importante, y es que cuando Jesús, ¿verdad?, está en Galilea y Jesús está en su obra misionera, de repente Jesús se encuentra con Felipe y le dice: sígueme. Felipe, al escuchar la voz de Jesús, tan así, una voz tan agradable, una voz tan sonora, que le dice: sígueme, y ese tono de voz, esa mirada que Jesús le hace, rápidamente Felipe entendió de que no era cualquier cosa quien le estaba llamando. Felipe como que sintió la confirmación, una confirmación poderosa de que no era cualquier hombre que le estaba llamando, sino que sintió la confirmación por el Espíritu a la vez que le llamaba. Y esto también pasa a nosotros cuando predicamos la palabra de Dios con el Espíritu. Es diferente cuando predicamos la palabra de Dios a la gente, verla vacío. La palabra de por sí va a hacer su estrago en las vidas de las personas. Pero cuando predicamos la palabra de Dios al mismo tiempo de estarla conjugando nosotros con nuestras vidas en el Espíritu, causa un estrago mayor en las vidas de las personas a las cuales les predicamos. En este caso, Jesús está llamando a Felipe y bastó con una sola palabra, que Jesús le diga: sígueme. Eso sirvió para que Felipe dejara toda su vida de hombre apartado de los caminos del Señor, ¿verdad?, y siguiera a Jesús. Posiblemente Felipe era un temeroso que estaba esperando también las profecías bíblicas. Era una persona que quizás se dedicaba a la pesca, puesto que en esa región siempre eso era lo que más se utilizaba, la pesca, en esos entornos de donde Felipe se encontraba, en la aldea de Bethsaida. Entonces, con este llamado que Jesús le hace a Felipe, es suficiente para que Felipe, ¿verdad?, deje lo que estaba haciendo y siguiera al maestro. En el verso 47 dice: y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bethsaida, hermano, no era una ciudad muy buena que digamos. Al contrario, era una ciudad donde el Señor había hecho poderosos milagros y había hecho muchísimas cosas lindas, muchísimos prodigios de Dios. Pero esta ciudad, a correspondencia o en consecuencia de esos milagros, no le gratificó al Señor por todas esas cosas hermosas que hizo en esa aldea, ¿verdad?, de Bethsaida. Era realmente una población pecadora, perversa, que a pesar de Jesús hacer en ella tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios, esas personas rechazaron a Jesús, lo rechazaron, no lo quisieron, ¿verdad? Y por eso es que dice la palabra de Dios que Bethsaida, ay de ti Bethsaida y Corazín, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho tantos milagros como se hicieron entre ustedes, esas personas hace rato que hubiesen estado creyendo. Pero a ustedes se les ha hecho esos milagros y ustedes no han aceptado, ustedes no han creído en la palabra que a ustedes se les han predicado. Por ejemplo, esto lo podemos ver en Mateo, su capítulo 11, verso 21, que dice: ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo
a que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, que era una ciudad, hermano, que ya había tenido una forma. Dios se lo había llamado por palabras. Y por si acaso, para que creyeran de verdad, también le había hecho un milagro. Y aún así, hermano, no creyeron. Entonces, ya usted sabe lo perversa que era esta ciudad, que siguió aún así rechazando al maestro. Amén. Y de ahí, de esta ciudad, hermano, pertenecía a Felipe, pertenecía a Andrés y también era Pedro, de la ciudad de Bethsaida. Entonces vemos, para continuar avanzando, que a través de Felipe, ¿verdad? A través de Felipe viene entonces Natanael. Amén. Vamos a ver, dice, a través de nuestra fe y testimonio, las personas vienen a Jesús. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando, como ya decía en los objetivos, a través de nuestra fe y testimonio, las personas se acercan a Jesús. Porque si nosotros les damos inspiración a través de nuestra forma de vivir, de nuestra conducta, la gente se motiva a creer en el Evangelio. Pero hay muchísimas personas que lamentablemente tienen el Evangelio desacreditado porque son personas que no respetan la vida de un cristiano en público y comienzan en público a desprestigiar el Evangelio con todas sus malas mañas y con su forma inadecuada de comportarse delante de la gente, teniendo una Biblia y teniendo el nombre de cristiano. Y es por esto que muchas personas, hermanos, van a ser piedra de tropiezo para mucha gente, puesto que no se cuidan, no cuidan su testimonio. Ya después que usted carga con el nombre del cristiano, usted tiene que regirse, usted tiene que ceñirse, usted tiene que cohibirse, usted tiene que limitarse a muchas cosas. Amén. Ya usted no es un deliberado que anda haciendo todo lo que le venga en gana, sino que ya nosotros, simplemente por tener encima el nombre de cristiano, ya eso a nosotros nos limita, ¿verdad? Y nos traza una línea en las cosas que nosotros podemos hacer y las que no podemos hacer, las actitudes que podemos tomar, las actitudes que no podemos tomar. Amén. La forma de cómo podemos comportarnos, la forma de cómo no podemos comportarnos siendo cristianos. Entonces, en ese sentido, realmente el hecho de ser cristiano ya de hecho traza una línea divisoria entre lo que yo era antes y lo que soy ahora. Entonces, es por esta razón que el testimonio y la fe en nosotros aplicada es muy importante. Amén. Así que dice, de la misma manera que Andrés habló a su hermano Pedro, Felipe buscó a Natanael. O sea, estamos hablando de que Andrés buscó a Pedro. Cuando Andrés se encontró con Jesús, según el libro de Juan capítulo 1, verso 41, Andrés rápidamente le contó a Pedro, a Simón Pedro, dijo, mira, me encontré a Jesús, de aquel que hablaba las escrituras que Moisés había escrito acerca de él. Y óyeme, los libros de los profetas que hablaban acerca de él, me lo encontré, Jesús de Nazaret, el Salvador, el Mesías, sí, ven a verlo, él está allí. Entonces cuando Andrés encontró a Pedro, amén, cuando Andrés encontró a Jesús, Andrés se lo contó a Pedro y fue a buscar a su hermano, ¿verdad? Y le habló acerca de Jesús. También Felipe, cuando se encontró con Jesús, fue a hablarle a Natanael. Y de ahí, en esa misma sintonía, en esa misma secuencia, se fue extendiendo el Evangelio, ¿verdad? Y cada vez que se encontraban con Jesús, las personas iban predicando, me encontré con Jesús, porque cuando una persona se encontraba con Jesús había evidencia. Entonces, de esta misma forma también deberíamos nosotros extender el Evangelio a nuestra comunidad, a nuestro ser querido, para que también alcancen de la palabra de Dios. Si bien es cierto, una de las personas que más fervor tienen en predicar el Evangelio, en esa frecuencia, en ese fervor, ¿verdad? Son los nuevos convertidos, puesto que tienen ese fuego tan así, tan prendido, ¿verdad? Pero lástima y qué tristeza que muchas veces ese fuego se va apagando. Lo importante es no dejar apagar ese fuego de esa ferviencia en Dios que fluya en nosotros. Amén. Aquí tenemos los seguidores, ¿verdad? Que cada vez se fueron añadiendo a Jesús. Amén. Nosotros debemos parecernos a las Escrituras. Amén. En esta ocasión, ¿verdad? Ellos creyeron a Jesús porque todo lo que se hablaba acerca de Jesús en las Escrituras, ¿verdad? Ellos estaban esperando la venida del Mesías, ¿verdad? Estaban esperando que viniera un Mesías
Y como ya lo habían hablado los profetas, que venía un Mesías, que venía un libertador, y según las escrituras, como lo definían, entonces ellos, como estaban esperando al Mesías, ellos tenían una noción ya acerca del Mesías. Y cuando Jesús se aparece, ellos ven que todo lo que dicen las escrituras se parece a Jesús. Se dieron cuenta rápidamente y llegaron a la conclusión de que ese era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, a quien ellos estaban esperando. Es por esto, hermano, que también las escrituras deben parecerse a nosotros. En aquella ocasión ellos se dieron cuenta que realmente era Jesús, porque todo lo que decía las escrituras se parecía a él, era totalmente idéntico, y de esta manera se pudieron dar cuenta de que era realmente el Mesías, el Hijo de Dios, que había sido profetizado por cientos de años. Entonces aquí vemos, hermano, o sea, trayéndolo a nuestros tiempos, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, ahora un Nuevo Testamento que nos dice y nos marca la forma de cómo debiéramos ser. Entonces, en esta ocasión tenemos también el llamado, la responsabilidad como cristianos de parecernos a las escrituras. Amén. Porque realmente las personas saben bien cuáles son las cosas que los cristianos no deben hacer. Por eso cuando ven a alguien haciendo algo incorrecto, le dicen, mira, tú eres cristiano, tú no puedes estar en eso. Amén. Porque realmente ellos saben que uno tiene una línea, que uno no puede pasarse de esa línea. Y esto es algo, hermano, que ha servido incluso a muchas personas, el que nosotros tengamos estos testigos, ¿verdad? Para estar pendiente en las cosas que tenemos que atender. Amén. Vamos a ver en este apartado, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret era una ciudad que era una ciudad muy insuficiente, muy insignificante. Entonces, cuando se oyó de que Jesús, cuando se oyó de que Jesús, ¿verdad?, era proveniente de Nazaret, donde era José, donde era María, una ciudad de poca relevancia, una ciudad sin importancia, dijeron, pero de Nazaret va a salir algo bueno, de ahí va a salir algo bueno. Es para que usted vaya viendo, hermano, lo insignificante que era esta región. Amén. Y entonces de ahí viene y sale el Salvador del mundo, nuestro Jesús de Nazaret. Sale de aquella ciudad. Es para que usted vea, hermano, que para Dios no tiene acepción de persona, Dios no tiene acepción de raza. Amén. Dios no hace diferencia entre grandes y pequeños, entre pobres o ricos. Dios no es como nosotros, que se andan llenando los ojos por cualquier cosa, sino que Dios ve más allá, y como dice la palabra, Dios ve al corazón del hombre. En esta ocasión Jesús decidió nacer en Nazaret, y para sorpresa de muchas personas que estaban esperando un rey que venga con todo el oro, con todas las pampas, Jesús salió de Nazaret. Entonces muchas veces, hermano, estos prejuicios, porque eso es prejuicio, nos hacen a nosotros abrir bien los ojos y ver más allá de lo que realmente nosotros podemos vislumbrar. Los prejuicios nos obstaculizan la visión. Muchas veces también nos pasa a nosotros que vemos a un hermanito y porque lo vemos tan sencillo no creemos que Dios lo puede usar. No creemos que Dios puede hacer tales milagros, tales señales, o que Dios puede obrar en esa persona de una manera tan poderosa como usó a uno de esos profetas o como usa a uno de esos evangelistas a nivel mundial. Tenemos prejuicio. No, que fulanito fue el que pecó tal tiempo, y ya eso se nos queda ahí como un prejuicio y nunca los perdonamos porque siempre nos acordamos de eso. Pero realmente ya hubo un momento que esa persona se humilló, si hizo un pecado ya se humilló y ya Dios lo perdonó, ya Dios lo restauró, pero nosotros tenemos y seguimos teniendo el mismo prejuicio a pesar de que pasen los años. Y dice la palabra, cuando Dios nos perdona, ya nuestro pecado en el fondo de la mar y nunca se recuerda de ello. Amén. Así que hay que apartarse un poquito de los prejuicios, que eso es lo que está impidiendo que muchas veces nosotros recibamos, ¿verdad?, esas bendiciones de Dios y esos niveles más altos y más poderosos en Dios. Hay que deshacer los prejuicios y los tabúes acerca de las personas y creer que Dios es un Dios sin acepción de persona, que es amoroso y que puede usar a la persona que Él quiere y que Él desee para mostrar su gran poder. Así que vamos a continuar.
vamos a continuar. Como dijimos, este es un pueblucho que tenía muy mala fama, pero de ahí realmente Dios no se limitó para hacer nacer al Salvador del mundo, para que nos traiga salvación. Vamos a ver, los prejuicios continúan en nuestros días, es una realidad, es una realidad. Amén. Es una realidad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 verso 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que para Dios, hermano, realmente Dios muchas veces nos da lecciones que nosotros no entendemos. A veces uno tiene que entender que hay cosas que no vamos a entender, porque Dios no se limita a nuestros patrones humanos, a nuestros patrones lógicos, sino que Dios va por encima de la lógica, por encima de los patrones humanos, por encima del comportamiento humano, del encuadrillaje humano. Dios no se limita a nada de esto, sino que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Coge a personas, hermano, vil del mundo para avergonzar a los que se creen que saben. Y con esto Dios muestra su poder, porque realmente Dios puede hacerlo. Personas que nunca han ido a una escuela en su vida comienzan a leer la Biblia como si fueran profesionales. Entonces hemos visto la mano de Dios tremendamente poderosa. Hemos visto a gente, hermano, hacer cosas grandes en Dios. Y solamente tiene una explicación, Dios, no hay más nada. Entonces aquí vemos una frase donde Felipe le dijo a Natanael, cuando Natanael le dice, y puede salir algo bueno de ahí. Felipe le dice, ven y ve. O sea, aquí nos está enseñando una forma de cómo nosotros podemos responder a esas personas también que siempre están buscando que nosotros quizás les expliquemos. Pero ven, mejor prueba tú. Comprueba que Dios es real. Amén. Entonces, Felipe está invitando a Natanael a que venga él mismo por sí mismo y que vea lo que le estaba diciendo. Amén. No hay una forma más convincente de usted convencerse que usted mismo ver, que usted mismo ser testigo, que usted ver con sus ojos. Amén. Entonces, en este sentido, Felipe le está diciendo a Natanael, ven y ve. O sea, lo está invitando. Nosotros estamos llamados a invitar a las personas a Dios, de hacer que ellos vengan a Dios. Y cuando la traemos a Dios, entonces Dios es que la va a convencer. Dios es que con su espíritu la va a convencer. Porque dice la palabra que el espíritu de Dios es que quien convence a las almas de pecado. Amén. Así que en ese sentido, realmente debemos de seguir invitando a las personas a Dios. Dice, Dios conoce cuando somos verdaderos. Dice uno de los versículos que estuvimos estudiando, leyendo anteriormente, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Jesús le dice esta frase a este hombre, a Natanael, Jesús ya lo conocía. Era un temeroso de Dios que había estado guardando la palabra, que había estado esperando el cumplimiento de las profecías. Y luego que se encuentra, ¿verdad?, con Jesús, una vez Felipe lo invita, entonces Jesús establece una conversación con él. Y Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Él formaba parte de una familia de pescadores realmente. Natanael también es llamado Bartolomé. Se unió a Jesús a la edad de 30 años y pertenecía, como le dijimos anteriormente, a una familia de pescadores. Ahora bien, cuando Natanael ve esa mirada penetrante del Señor y ve que Jesús ya lo conocía antes de él encontrarse con Jesús, él se da cuenta que ya Jesús lo conocía. Y ese es un impacto que él tiene en ese momento, porque él se está dando cuenta que Jesús está conociendo, que Jesús conoce su vida.
¿verdad? Ya Jesús había entrado en el santuario íntimo, debajo de la higuera, donde él iba quizás a orar. Quizás cuando él iba ya a orar a la higuera, a tener un momento de meditación, ya Jesús lo había visto. Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera, ya yo te conozco. Como también Jesús le dijo a Jeremías, ¿verdad? Que más adelante nosotros lo encontramos aquí en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Y Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que Dios nos conoce por completo. Dios conoce nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros pensamientos, conoce nuestras aspiraciones, conoce todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Dios conoce de lo que las cosas que nosotros nos preocupan, las cosas que nosotros añoramos, que deseamos, que queremos. Dios conoce todas esas cosas. Conoces nuestros gustos. Dios es tremendamente poderoso, es omnisciente, tiene conocimiento de todas las cosas. Entonces aquí este hombre se da cuenta de que Dios realmente lo conoce y se sorprende porque se da cuenta que Dios es veraz y que era directamente con el Mesías que estaba teniendo esa conversación. Así, hermano, que Dios conoce todas tus necesidades, nos conoce, no hay cosa que no sea revelada ante su presencia, y más vale que nosotros nos portemos bien delante de Él, porque no hay algo que se le escapen a los ojos penetrantes del Dios vivo a quien nosotros le servimos. Así que Dios le continúe bendiciendo, esperando que este estudio sea de bendición para todos, que Dios les bendiga y que pasen todas buenas noches. Dios le bendiga más.